Y a partir de aquí, todo es toxicidad. Bueno, señores, sepan ustedes que recientemente han llegado día 1 a Game Pass dos videojuegos a los que yo especialmente les tenía mucha ilusión. Títulos como por ejemplo Warhammer 40.000 Space Marine, que regresa en forma de remaster, regresa con una nueva versión que pretende pues mejorar ciertos elementos y aspectos y además traer un videojuego que no estaba actualmente en el mercado de videoconsolas. Es que hablamos de un clásico de la 360 y de la PlayStation 3. A día de hoy solamente se podía jugar en PC, me refiero cuando hablamos de plataformas modernas. Ok, bien. Por otra parte, también está The Alters, un título que en este canal hemos ido comentando conforme salió, conforme se presentó y que de hecho siempre le hemos ido haciendo un seguimiento porque es un videojuego que a mí de primera hora ya me fascinó la propuesta que me estaban poniendo encima de la mesa. Y es un título que sé que muchos todavía no tenéis presente y bueno, a ver si después de este vídeo pues alguno se anima con esta clase de videojuegos. Quiero comentar eso sí que no voy a hacer ninguna clase de spoiler como en todo vídeo de impresiones, sensaciones o análisis relacionados con la historia, pero bueno, algún ejemplo de ciertas cosas tengo que poner. De hecho, vamos a comenzar por el videojuego que seguramente más cartel tiene de los dos. Empezamos hablando de Warhammer 40.000 Space Marine, un remaster que, como digo, ya está disponible para todos vosotros, tanto en Xbox Series X como Series S, al igual que en el mundo del PC. Más allá de su estreno día 1 en el Game Pass, todavía no se sabe en qué momento acabará saltando a nuevas plataformas. Lo normal es que este videojuego esté disponible para PlayStation y Nintendo Switch 2 en algún momento. Pero en fin, regresa un clásico, como he dicho antes, de la etapa de la 360, que de hecho pues mantiene toda la esencia de lo que era este videojuego. Un shooter en tercera persona muy divertido. Un shooter que venía a ser pues una alternativa para franquicias de videojuegos como por ejemplo Gears of War mismamente. Es como esa clase de título. Videojuego de desarrollo lineal, más allá de algún que otro coleccionable que te puedas encontrar oculto por el escenario. Videojuego donde sobre todo eres un personaje pesado, eres básicamente un tanque que va arrasando con hordas de enemigos acompañado de algún que otro compañero. Por supuesto, podrás ir potenciando ciertas habilidades, ciertas armas que te vas encontrando por el camino, tendrás que alternar entre todas ellas, podrás ejecutar combates de cuerpo a cuerpo, incluso en algún que otro momento podrás volar. El caso es que este videojuego sigue siendo muy adictivo. Lo que es la parte del gameplay sigue siendo muy entretenido. Además, no es demasiado largo, es un título que en lo que es la historia principal, según la dificultad que escojas, te la puedes pasar entre 8 y 10 horas, no mucho más allá de eso. Repito, depende de la dificultad y que tanto te entretengas en buscar alguna que otra cosa oculta. Además, tienes modos alternativos a la campaña, como por ejemplo lo que es la lucha contra grandes hordas en modo cooperativo, lo cual siempre va a estar interesante, al igual que un PvP. Y a partir de aquí, todo es mierda. Quiero dejar claro una cosa. El videojuego en sí, lo que es el título, el gameplay y todo eso, está muy bien. Está muy bien siempre y cuando tengáis en cuenta que es un videojuego antiguo. O sea, por la puesta en escena de los escenarios y todo ese tipo de cosas. He considerado que en Warhammer 40.000 Space Marine tenemos la mejor alternativa a Gears of War. Y mira que han salido videojuegos interesantes de ese mismo estilo y tal, incluso con mejor sistema de coberturas. Pero por la parte visceral, el carisma del protagonista y todo eso, siempre me ha parecido lo más cercano. Sin embargo, el trabajo de remasterización que se ha hecho con este videojuego es un crimen de lesa humanidad. Y no porque el videojuego esté roto como tal, no, sino por varios conceptos donde patinan de una manera bestial y sobre todo por el poco trabajo que hay detrás en el apartado técnico. Por una parte, cabe remarcar que el videojuego no me ha
puesto delante bugs groseros de estos que dices, madre mía, se me está rompiendo el videojuego en mi cara. No, simplemente se te borra la partida. Eso me ha pasado a mí, estando en el final, en el maldito final del videojuego, porque yo ya me lo jugué en su momento, sé cuánto le quedaba más o menos y tal, y digo, bueno, mira, lo voy a pausar aquí y ya luego regreso al videojuego y me lo termino de completar. Bien, partida borrada, desaparecida, Dios sabe qué es lo que ha pasado ahí. No me quedaba ni un miserable y triste dato, no era recuperable, ni haciendo lo de desconectarte de internet por si es un fallo de la nube, nada, nada, la partida corrompida. Y no solamente me ha pasado a mí, sino que le ha pasado a muchísima gente. Me lo dejasteis en los comentarios, he visto a gente en diferentes foros de otros países comentando tanto igual, que nada, que la partida se corrompe cuando llegas al final y te desaparece, que el videojuego casi te lo tienes que pasar de seguido, muchas veces como al final del juego salgas, se te va a borrar la partida. Digo, pero tío, ¿esto qué es? Este fallo, tenerlo en la Play 3 o en la 360 era hasta normal y ponía de muy mala leche, pero hoy en día dices, tío, que es un remaster, ¿cómo puede fallar en algo tan básico? Menos mal que el videojuego no es largo, porque si no, el rebote me hubiera hecho tirar la consola por la ventana, pero bueno, ella no tiene la culpa. Pero más allá de eso, el poco trabajo técnico es sobre todo en el apartado de imagen. O sea, esto parece un videojuego que acaban de convertir en retrocompatible, como si hubieran traído otro videojuego retrocompatible más a la Xbox. Pues así, básicamente se ve igual. Hay, por supuesto, mejor escalado. Ahora, para pantallas más grandes el videojuego no se te va a deformar la imagen de una manera bestia, pero el trabajo es básicamente eso, un reescalado y mejora de frames, punto. Los supuestos remodelados que habían hecho de personajes y tal, dices, a ver, remodelado simplemente es que ahora se ve un poquito más definido el pedazo de polígono que tiene en la cara el orco ese. Eso es el remodelado que hay, porque es que por lo demás el videojuego, parafraseando a Zolagor, es igual, es que no ha cambiado nada. Y luego ya por último el sistema de selección de armas. Tienes como una ruleta, ya sabéis, la típica cruceta donde si le das hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia abajo, seleccionas un arma u otra. Vale, no se les ha ocurrido otra genialidad a esta gente que eso, asignarlo al botón de mando LB o L1, para que más o menos lo tengáis orientado los que jugáis con mando de PlayStation en PC, por ejemplo. Bien, el caso es que ese botón te sirve para lanzar también granadas, y muchas veces, como le des de una manera muy acelerada, vas a tirar una granada delante de tus narices, no sé, y eso pues a veces va muy en contraproducente de lo que es la selección de armas, que tienes que dejarlo pulsado. Pero es que a la hora de dejarlo pulsado se te abre la ruleta en medio de la pantalla. Pierdes todo el control sobre lo que está pasando. Digo, a ver, esta interfaz de verdad que podíais haberla actualizado un poquito mejor. Además de todo, que es que para seleccionar armas tienes que utilizar el mismo stick izquierdo que está en paralelo, el que utilizas para moverte, para poder protegerte, pues ese es el que tienes que utilizar. No sé, al final te acostumbras, pero es que, de verdad, ya que vais a remodelar los controles, hacedlo bien, porque se sigue sintiendo un videojuego tosco, antiguo, y digo, solamente tienes que hacer un par de cositas si hubiera estado estupendo. Pero bueno, para mí es una oportunidad perdida, y 40 plomos que piden por este videojuego si lo quieres comprar, para el poco trabajo que hay, a mí incluso se me ha hecho muy excesivo. Decepcionante, pero repito, en sí es muy buen juego. Pasamos de la decepción a la sorpresa, a lo grato, a The Alters. Este videojuego que ahora mismo estáis viendo en pantalla es un título que tenéis disponible precisamente para Xbox con Game Pass, también lo tenéis para PlayStation 5 y obviamente para el mundo del PC. Videojuego de supervivencia puro y duro, un título donde nos vemos perdidos en un planeta lejano, un planeta radioactivo, que en este caso pues nos va a empujar constantemente a estar pendiente de la falta de recursos y por supuesto también de sobrevivir de una manera constante, desde crear comida básicamente hasta mejorar una base rodante que tienes para ir progresando a lo largo de un lugar, donde tenemos que evitar el sol. Sí, es un videojuego que va a contrarreloj en todo momento, es un título que
Cada vez que pasa un día, cada vez que descansas, cada vez que avanza el tiempo, te van avisando de que, oye, está a punto de salir el sol y cuando salga no hay escapatoria, no hay salida, vas a morir sí o sí. Así que en este videojuego tenemos que hacer que nuestra base ruede, avance y escape del sol en todo momento. Y para ello, ¿qué vamos a utilizar aparte de los recursos que nos encontramos en el planeta? Nuestros propios clones. Sí, tenemos que clonar a nuestro personaje, solo que cambiando ciertas características de su pasado, para que tengan habilidades especiales. Por ejemplo, tú en tu pasado puedes haber tenido una vivencia diferente para acabar convirtiéndote en un científico, o para acabar convirtiéndote en un minero, y así pues utilizar a esos personajes, a esas alteraciones tuyas, para que tengan habilidades especiales y poder extraer materiales o poder hacer estudios para seguir progresando. Todo es pura estrategia. Al final puedes acabar con un mogollón de personajes como tú en la base. Una base que, por cierto, tendrás que ir mejorando con el paso del tiempo. A tus clones les tienes que crear dormitorios, les tienes que crear incluso a veces salas de juego para que se entretengan, se lo pasen bien, ya que al final del todo también hay interacciones personales, unas interacciones que pueden derivar en consecuencias muy positivas o muy negativas. Positivas en el sentido de que, por ejemplo, pueden trabajar de una manera más entusiasta y que pueden abordar incluso diferentes tareas. Sin embargo, si no los tienes contentos, seguramente dejen de trabajar o incluso se forme una rebelión en tu contra. Muy difícil de superar en ese sentido, porque al final seguramente tengas que cargártelos y bueno, empezar de cero creando nuevos clones. Y recordad que siempre vais a contrarreloj. Es un videojuego en el cual las decisiones tienen un peso grandísimo a lo largo del tiempo y de hecho os voy avisando de que van a ser decisiones generalmente bastante más que duras. Por ejemplo, tú vas a tener un alterado, un clon tuyo, que a lo mejor te dice, tengo una dolencia y necesito pues que me des alguna ayudita. Una ayudita básicamente es un estupefaciente, una droga, para que se pueda sentir mejor. Ok, con eso se sentirá mejor, tendrá mejor humor, trabajará y hará todo lo que haga falta. Vale, problema, que se hace adicto. Y se hace adicto, al igual que también es más descuidado. Con lo cual, si sale a trabajar, por ejemplo, en una mina, se puede dañar, se puede romper algo, con lo cual a su vez también tendrás que crear una enfermería, tenerlo fuera del trabajo y obviamente perder el tiempo. Y claro, pues a lo mejor dices, entonces no le des el estupefaciente, no le des la droga, déjalo que se fastidie con lo que tenga. Claro, pero es que entonces tomará decisiones bastante radicales. Dile tú a un drogadicto que no puede consumir, ya sabes la actitud agresiva que pueden llegar a tener, se te puede revelar. Y es así constantemente, a lo largo de todo el videojuego. A lo mejor incluso entre ellos se pueden llegar a pelear porque dicen, oye, la comida es siempre la misma, prepárame o haz algún plato diferente de vez en cuando, por favor. ¿Que lo haces? Entonces tendrás que gastar más recursos y más tiempo en preparar esos platos. ¿Que no lo haces? Pues se te van a cabrear y también se pueden volver contra ti. Al final puedes solucionar eso dialogando muchas veces, ¿no? Tomando unas buenas decisiones y de vez en cuando, pues jugando con ellos a alguna cosa que puedas crear en la sala de juegos y todo eso. Son, como veis, decisiones constantes que vas a ir arrastrando. Yo estoy todavía perdido en el acto 1, que es bastante largo, un acto que incluso seguramente tenga que repetir desde cero porque estoy viéndome cada día en más encrucijadas. Estoy como arrastrando muchos problemas de los primeros minutos y es una constante. A lo mejor también para la recolección de recursos puedes crear bases en el exterior, pero claro, alguien tiene que trabajar en ellas. Y si es alguien que no es óptimo para ese puesto, pues entonces seguramente vuelva con radiación a la base, tengas que estar pendiente de que la radiación se le vaya, decirle, pues oye, mira, te vas a asignar aquí, te vas a quedar, yo qué sé, en la cocina, en la sala de mantenimiento, hoy no sales a trabajar. Y a lo mejor pues se cabrea, porque quiere salir y estar fuera y no encerrado en ese cubículo, como quien dice, ¿no?
Algunos seguramente le esté reventando la cabeza diciendo, yo de verdad me voy a meter en un videojuego así. Sí, te vas a meter, tienes que probar esta experiencia. Es una experiencia, la verdad, que me está gustando mucho y que de hecho seguramente conforme más avances más complicado se va a volver, porque repito, en esa contrarreloj de que el sol te está persiguiendo, entre comillas, de que tienes que ir avanzando con esa base hacia lugares diferentes para que no te acabe pillando, pues es un estrés añadido en todo sentido y seguramente en adelante vaya cada vez más rápido y tengas que dominar mejor el videojuego. Pero es toda una experiencia, os lo digo desde ya. Es un videojuego muy para viciados, también os lo comento, para gente que está muy inmersa en esta clase de títulos. Es de los creadores de This War of Mine, si no recuerdo mal, son la misma gente. Ese título es un juego de guerra en el cual pues tienes que hacer un poco de lo mismo. Tú estás en una base derruida y de vez en cuando tienes que salir a buscar recursos y a lo mejor te encuentras a una pareja de ancianos que dices, oye, le puedo quitar sus recursos o ayudarles. Si le ayudas, pierdes recursos. Si no les ayudas, pues nada, te tienes que echar a llorar en una maldita esquina. Es así de manera constante. Bueno, en fin, es una genialidad lo que se ha marcado esta gente. Es uno de esos videojuegos independientes que te ofrecen algo completamente distinto. En su debe, o digamos la parte más negativa que de momento le he encontrado a este videojuego, es el tema de la optimización, ya que por ejemplo, al menos en videoconsolas, que es donde yo lo estoy jugando, si lo pones en modo calidad para priorizar un poco lo que son los gráficos, para priorizar un poco lo que es el detalle visual, cuando sales al exterior pierdes bastante rendimiento, o sea, acaba teniendo unas caídas de frames considerablemente groseras en algunos momentos. Por lo demás, siempre puedes ponerlo precisamente en eso, en el modo rendimiento, y así puedes evitarte esos problemas. El videojuego se ve igualmente bonito, simplemente que perderás un poquito de detalle, pero en fin, acaba valiendo la pena, os lo digo desde ya. Seguramente a futuro lo acaben optimizando y veremos a ver incluso si añaden más contenido, porque este título fácilmente os puede dar para 25 o 30 horas, sobre todo viendo los precedentes. Al final depende que tanto lo acabes dominando. Como veis, mi valoración es bastante dispar en cuanto a impresiones de ambos videojuegos, pero por eso agradezco que acaben llegando al Game Pass, os lo digo así. Porque por un lado tenemos ese Space Marine. Yo me llego a dejar 40 pavos por ese videojuego, con el poco trabajo que tiene y tal y como ha salido, yo de verdad estaría ahora mismo echando chispas, me habrían comido los demonios. Y por otra parte, The Alters, un videojuego que seguramente de primeras mucha gente pues no comprará, no le interesará, sobre todo porque es una cosa como muy específica o de nicho. Sin embargo, llega la suscripción, la gente lo prueba y vive una experiencia completamente diferente. Apuntároslo, de verdad, al menos probad el prólogo y a partir de ahí ya, si podéis superar la primera fase, pues estupendo. Pero luego de ahí ya viene el dolor absoluto. Caja de comentarios para que me dejéis vuestras valoraciones y vuestras dudas y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.